Te voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Ah, ya, este taller lo estamos diseñando netamente para el tema de diseño de jardines, ya, o huertos. Bueno, hay gente que le gusta más las plantas de huerto, ¿cierto? Estamos en búsqueda de las plantas comestibles, que es ideal, sobre todo en una época que si nos damos cuenta hay muchas enfermedades, principalmente yo creo que la eh, ahí se me salió. Ahí sí. Una de las más letales, ¿cierto? El cáncer. Eh, Muchos asocian de repente al tema de los alimentos y sí, puede ser un factor importante. Recordar que si bien comer lechuga o distintos tipos de hortalizas o bueno, frutas, pero sobre todo la hortaliza, nunca se hacen muy buenas prácticas agrícolas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos agricultores en sí no son muy conscientes de la aplicación de agroquímicos. Ya dentro de esa gama hay varios productos que siempre se van como prohibiendo por su alta eh, capacidad, ¿cierto? Tóxica, ¿ya? Muchos tienen una alta cantidad de órganos fosforados, que es un elemento que deriva del petróleo, ¿cierto? Y bueno, obviamente con un proceso de refinería y va a los productos químicos y de los productos químicos se hacen aplicación a las hortalizas en este caso. Y cuando no se respetan los tiempos de carencia, o sea, los tiempos cuando eso, idealmente, no sé, pues si yo voy a cosechar para mandarlo ahí a cierto al agro o un restaurante, etcétera, como agricultor, obviamente que la gente lo primero que consume a 2 días de haber aplicado eso. Y a la larga, obviamente que eso se va depositando en distintas partes de nuestro organismo y posiblemente, y debe ser efectivamente que es una variable del caso. Por eso mucha gente cuando la diagnostican evita comer eso, ¿cierto? Y pretende comer sano. Pero obviamente que no hay que esperar que nos diagnostiquen obviamente cualquier tipo de enfermedad. Entonces, si hay un pequeño espacio en la casa, independiente que tenga cerámica o no cerámica, se puede hacer agricultura, ¿ya? Si tú tienes suelo, tienes macetas, se puede hacer. No es necesario tener tierra o un jardín grande, no. Ya yo, por los que nos siguen, ¿cierto? Y han visto distintos mecanismos, técnicas, conversación, asesoría, taller, etcétera, se puede hacer agricultura o jardinería, o ambas, sin grandes espacios. Lo importante es la técnica y el conocimiento para aplicarlo de forma correcta. Ya, dicho eso, vamos a la parte conceptuales. ¿Qué es el diseño de jardines? Es arte y proceso de crear planificación, selección y realización de un esquema que incluye plantas, flores, árboles, arbustos, elementos decorativos, obviamente, mobiliarios con el objetivo de crear un ambiente agradable, estético para que disfrute su uso. Creo que aquí hay una imagen, claro, ese sería como el espacio idóneo, ¿cierto?, de alguien en su casa. Si alguien tiene algo así, puede enviar alguna foto y nos podría decir cómo es el espacio, perdón, el espacio en su casa. Yo creo que todos deseamos o planificamos efectivamente tener espacios así o mejores, obviamente, pero esto tiene que ver también más allá de lo estético y de la parte no orgánica, ¿cierto? Tiene que ver que cada especie que está en esta imagen tiene una funcionalidad. Ahí puedo poner, ¿cierto? Hablando aquí de plantas ornamentales, obviamente, que no compitan en desarrollo, algunas se potencian unas con otras, en aromas, en texturas, etcétera. ¿Ya? Si bien este no es un taller porque el paisajismo tiene muchas variables y como bien extenso en algunas materias, lo que idealmente esto es para que tengan una idea superficial de cómo realizarlo en su hogar, en cierta forma, en paso a paso. ¿Ya?
Bueno, diseñar un jardín es una tarea emocionante, gratificante, ¿cierto? Ya que estás comenzando desde cero, ir robando un espacio, por ejemplo, un espacio que está muerto, limpiamos, ¿cierto? Dejamos un espacio en la casa y ese pues, espacio puede ser idealmente para trabajar, para descansar, etc. Bueno, ¿cómo son los pasos para realizarlo? Primero, ¿cierto? La planificación, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de espacio quiero, planta huerto, solamente plantas, medicinales, no medicinales, suculenta y cactácea, etc. Ya después, la selección de plantas, ya qué tipo de plantas voy a seleccionar. Ahí también va al ver las que son las que no compiten unas con otras por espacio, por desarrollo, ¿cierto? Algunas tienen una copa más ancha que otra, etcétera. Después, el diseño del espacio. ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En puras macetas? ¿En algún espacio voy a ocupar suelo? Etcétera. Preparación de suelo. Eh, ¿Qué tipo de suelo voy a ocupar? Si voy a comprarlo, yo lo voy a hacer. ¿Qué tipo de texturas necesito para las plantas que voy a hacer? Bueno, y después ya obviamente la parte técnica, que es la plantación. A suelo, a maceta, a plantas colgantes, etcétera. Ya. En cada punto lo vamos a ver, pero ese es más o menos como la guía que tienen que tener, ¿ya? Para no partir como desordenadamente, primero es ir viendo el paso a paso. Bueno, la planificación. Antes de comenzar a plantar, es importante realizar una planificación cuidadosa. Evalúa el espacio disponible, teniendo en cuenta el tamaño, la forma, las condiciones, también ver qué especies se pueden dar acá. No, no es que yo venga del sur y las mismas especies que son del sur se van a dar acá, ¿no? Recordar que solamente, o sea, recordar que también aquí hay temperaturas, hay clima, hay más aire salino, el agua es de pésima calidad, entonces no es algo a considerar, ¿ya? Luego vamos a la selección de las plantas. Como les dije, qué tipo de plantas voy a hacer. Pueden ser flores, como ven en la imagen. Idealmente que no compitan unas con otras, que no sé, pues si son muchas aromáticas y tengo todo un espacio pura aromática, no voy a poder distinguir después los olores, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en algún lado tendré, por ejemplo, plantas no sé, de menta, por darle un ejemplo, otras plantas de albahaca, en algún lado, en un sector que corra el viento para que eso se esparza en ese espacio, ¿cachai? Entonces, más o menos eso es como lo que tienen que ir diseñando. Como aquí en el parte conceptual dice, tengas claro el estilo de jardín que deseas, en que desértico, no desértico, ¿cierto? Plantas adecuadas, investiga sobre las especies que se adaptan mejor a las condiciones, como le dije en su momento, considera los factores como el clima, exposición al sol, también eso es súper importante. Generalmente aquí en la zona norte, yo recomendaría que todas las plantas vayan a semisombra. Hay algunas, ¿cierto?, que necesitan sol directo, pero como acá la radiación es muy fuerte, incluso ahora en invierno lo pueden ver, generalmente la planta no aguanta más de 4 o 5 horas con sol, luz directa. Si o sí, se empiezan como a marchitar. Entonces siempre tienen que ver un espacio como semisombra, o sea, no oscura, oscura, pero también que la luz llegue de forma indirecta, o sea, un sector que esté cubierto, pero que sea iluminado. Si no, no hay planta en verdad que dure. Bueno, diseño del espacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? El diseño del espacio es fundamental para lograr un jardín armonioso. Ahí pueden ver colores, ¿cierto? Texturas, algunas plantas más rastreras, otras más que son de crecimiento más prolongado. Hay plantas que crecen muy rápido en menos de un año, hay plantas que se demoran mucho, 5 o 6 años, eso todas son consideraciones. También, bueno, acá pueden ver el piso, algunos hacen como jardines ecológicos con botellas de vidrio y si que tienen espacio en suelo, siempre las entierran y pueden hacer un caminito bien bonito con botellas de vidrio, o sea, ahí va un poco la creatividad de ustedes, pero recordando siempre, bueno, yo dibujaría el jardín más o menos o me guiaría por ejemplos y de ahí buscaría las especies que más se acomoden a lo que yo quiero realizar. Por ejemplo, no sé, podrían hacer eh, varias plantas que son como, ay, se me olvidó el nombre, eh, como suelo, ¿sí? Hay plantas que son como que funcionan como plantas rastreras, por ejemplo, que no son maleza, ¿ya? Y de ahí puedo poner plantas que sean un poquito más altas, arbolitos que crecen, se demoran en crecer, etcétera, ¿ya? Idealmente siempre con aromas, ¿ya? Hay un sinfín de variedades, en verdad, pero eso es como un ejemplo que pueden irse guiando. La calidad del agua también, el suelo,
como les recuerdo, qué estructura tengo que tener, cuánto es el agua, también es importante, hay un factor clave, si vamos a suelo directo, no mezclar las plantas que son de mucha agua con poca agua, porque al final, ¿cómo lo hago? O sea, voy a regar, que esta especie de X necesita tanta agua, pero claro, estoy regando mucho al agua que no necesita tanta agua, entonces también fijarse en que cuando voy a juntarlas, que más o menos las necesidades sean parecidas, ¿ya? Si no va a ser un problema. Preparación del suelo. Bueno, esto es algo que siempre tocamos, pero imposible hacer jardinería, agricultura, lo que ustedes quieran si el suelo es de pésima calidad. Es pérdida de plata, tiempo y todo lo que ustedes quieran. Ya, los conceptos para los que son nuevos más o menos en cómo preparar un buen suelo, recuerden que es buena estructura, estructura esponjosa para que las raíces se puedan desarrollar y también nutrientes. Ya, esa es la clave. Ahora la proporción depende de la especie. Algunas que quieren más suelo esponjoso que nutrientes, si vamos para las plantas del desierto. Las que son más amigas de la humedad, quieren más nutrientes que suelo, suelo esponjoso, etcétera. ¿Ya? Ahí van las proporciones. Bueno, aparte de los famosos compost, humus, fibra de coco, hay un montón de otros sustratos que pueden complementar para mejorar el suelo. Ahora también recordar que el suelo no es ilimitado, o sea, el suelo se agota por el sol, se agota por el agua, por distintas erosiones. Por tanto, no es que yo prepare un suelo hoy y me va a durar eternamente 3 4 años. No, el suelo se desgasta. Ya, entonces, por tanto, siempre hay que estar abonando, o sea, incorporando materia orgánica nueva para que el suelo se pueda regenerar. ¿Ya? ¿Cuánto es el tiempo? Requiere variable. Como dije, agua, em, em, el desgaste de la planta, cuánto consume, etcétera. Pero si vamos como a la parte teórica, puede ser entre 30 a 60 días incorporar, si fuera una sola planta, 1 kilo o medio kilo por planta. Entonces ahí saque la proporción, cuántas plantas tengo en tanto espacio, cuántas macetas, y cada 30 o 60 días voy incorporando nueva materia orgánica para que mi suelo se vaya regenerando. ¿Ya? Pero eso es como un buen manejo de jardinería o suelo. Plantación. Bueno, aquí tiene que ver más con la parte técnica. Lo hemos tocado varias veces. Tenemos varias talleres, conversaciones, videos que los pueden ver en YouTube de cómo es la plantación correcta. Pero siempre les digo que lo primero es no hacerlo en plena luz del día. Lo hacen muy temprano por la mañana o tarde noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacerlo a plena exposición del sol, cuando la planta está en su máximo trabajo de sábila, ¿cierto? Es estresar la planta. ¿Ya? Bueno, voy a ir más allá porque si no nos vamos a desviar un poco el tema del trasplante, pero básicamente es, bueno, no hacerlo en horas direct, en horas peak y obviamente lo más rápido posible, no tocar las raíces y obviamente trasplantarla a un suelo ya trabajado, ¿ya? Suelo principal. Adicionales, mantenimiento regular, obviamente, podas, limpieza para que no sea reservorio de plagas o enfermedades, protección contra plagas y enfermedades. Bueno, punto 2, decoración y detalles adicionales. Bueno, aquí tiene que ver con un poco lo inorgánico, ¿cierto? Si nosotros vemos las páginas, famosas páginas chinas, Chain o Temu, etcétera, hay un montón de, mm, de materiales, ¿cierto? Que sí, en verdad sí complementan, por ejemplo, están las famosas luces solares, algunas redes, etcétera, que pueden armoniar un poco, ¿cierto? Nuestro sector y bastante económica. Entonces ahí podríamos chequear, obviamente que chequeen bien el precio versus lo que pues hace. Podemos comprar algo muy genial a 1.000 pesos y en verdad llega una cosa súper pequeña, como en algunos videos vemos que hay gente que piensa que la está haciendo como de oro y en verdad los terminan estafando. Ya, bueno, eso hay que tener ojo, pero sí hay cosas bastante bonitas, incluso a veces algunos pueden visitar algunos viveros, etcétera. Pero claro, eso es como lo adicional para que todo lo que estamos trabajando en base a materia verde tenga un plus visual. Mantenimiento regular. Bueno, riega, fertilizar tus plantas para manera regular, me retiro las malas hierbas, todas cuando sea necesario. Sí. Bueno, siempre están las malezas. Idealmente sacarlas con la mano, identificar obviamente cuáles son malezas, puede ser un brote nuevo, etcétera, pero eso. Y bueno, el riego
siempre digo que es mejor que falte agua que nos pasemos de agua, porque si falta agua, simplemente la planta da una señal de marchitez y nosotros aplicamos agua. Pero si excedemos el agua, ¿cómo le sacamos el agua? Súper complicado. O sea, lo primero es incorporar materia seca o netamente sacar la planta de ahí. Por eso a veces es mejor que falte un poquito el agua, ¿ya? Que no excedernos con el agua, sobre todo para estas fechas. Bueno, eso que es con mantenimiento regular. Revisar bien el agua también, si nosotros tenemos incorporamos un sistema de riego y sea automatizado por goteo, etcétera, revisar que todos, muchas veces las piquetas o las cintas o el sistema falla. Entonces también chequear que se esté regando de forma homogénea. Protección contra plagas y enfermedades, bueno, si es plantas ornamentales, más allá son las podas para que no se haga, se junten los pulgones, cosas así, pero realmente las plantas ornamentales no tienen grandes daños. Si nos vamos a la parte cultivo, ¿cierto? Sí, sí, se nos pueden pegar un montón de insectos, ya que al estar expuesta a, sin obviamente ningún tipo de malla y nada, es idóneo tener un manejo y un control. Cuando digo esto es no comprar productos o aplicar cuando una vez que vemos como la imagen, o sea, ya está por todos lados atacada la planta, no, sino que yo compro una planta, me asesoro un poco de qué plagas o enfermedades son susceptibles mis especies y de ahí un plan de manejo, digo ya, cada 15 días voy a aplicar, no sé, lo más económico, lo más conocido, el famoso jabón potásico, con algún otro aditivo, y eso lo voy a aplicar cada 15 días, haya o no haya plan. Ya, lo aplico. Porque a la larga, la planta va a quedar inmunizada, o si llegase a llegar un insecto a atacarla, muy poco probable que escale a grandes daños, como por ejemplo el limache. Pero si yo nunca aplico nada, me topo un día con se están comiendo mi planta técnicamente y voy a aplicar, no les puedo garantizar efectivamente que eso vaya a resultar, ¿ya? Eso es un problema. Y bueno, decoración y detalles adicionales, como les dije, hay bastantes luces, LED que pueden resaltar, piedritas estas de cuarzo, maceteros de greda, que obviamente le dan un plus, pero no sacamos nada con ese plus si pues vemos la planta y está toda muerta con las raíces todas necrosadas, ¿ya? Pero esos son los espacios, por ejemplo, podemos ver palmeras, distintos tipos de palmeras, distintos viveros que unos obviamente más caros que otros, pero algunos traen especies más exóticas que otros, etcétera. Siempre bueno, si van a comprar en viveros, más allá de comprar la planta y ya, pregunten bien el clima de esa planta, el nombre de esa planta, efectivamente, para que así ustedes puedan googlear y ver efectivamente qué manejo de cuidados tiene, ya súper importante porque una vez que compramos, por ejemplo, la planta, pasa mucho, compré la planta en el vivero y a los 3 días la planta se me murió. Pero nunca me preocupé de cuáles eran los cuidados básicos. A lo mejor básicamente la planta era de semisombra y la llevé y la puse al patio a pleno sol. Y justo en una parte donde sofoca las paredes, entonces obviamente la planta se muere, o el agua, el exceso de agua. Muchos viveros riegan con agua de pozo o incluso las plantas, por ejemplo, que vemos en Sodimac, con un agua especial. Ya, y después la planta viene, llegamos y la plantamos al agua de la llave, que es puro cloro. Entonces, obviamente la planta se estresa. Entonces, considerar, por ejemplo, bueno, no les puedo decir que compren agua de bidón porque saldría muy caro, pero a lo mejor venden filtros también, que si es que vamos a regar mucho, venden filtros que atajan un poco los elementos del cloro y algunas cosas adicionales y obviamente filtran un poco y mejoran la calidad del agua. Si vamos a hacer las cosas, si vamos a invertir en algo, invertir un poco también en lo que es esencial, que es el agua. Y como punto, bueno, eso sería como la parte final. Si tuviera que tocar algún punto importante, bueno, la selección de plantas yo creo que es el punto más importante y donde uno más puede equivocarse, ya que es las especies que se pueden adecuar a mi sector, a mi clima, a mi suelo, y después las plantas que son compatibles, que hay obviamente hay un universo gigante, así que ahí sí o sí, ni siquiera yo los puedo ayudar ahí, tienen que googlear. Googlear y decir, voy a poner una X especie, cuáles se adecuan o potencian mucho mejor mi especie, por ejemplo, las que son de floración, idealmente a lo mejor llamar otras especies con de mayor color para que, no sé, bueno, en este caso
las abejas, los picaflores, etcétera, se acerquen y puedan polinizar obviamente mis flores, ¿ya? Un ejemplo. Entonces, eso es muy idóneo, saber cuáles son compatibles y cuáles no, cuáles efectivamente pueden dañar o afectar el desarrollo de mi planta. ¿Ya? Eso yo creo que el punto más importante es la selección de plantas que van a realizar. ¿Ya? Cuáles son compatibles y cuáles no. Y después ya vienen los distintos diseños. ¿Ya? Pero vuelvo a recordarles, punto uno, planificación, qué tipo de especies quiero hacer. Ahora, si soy una persona que no tiene tiempo de preocuparme de las plantas, yo recomendaría puras plantas del desierto. Ya, suculentas, distintas, hay un millón de especies de suculentas. Ya, solamente son mucho más caras las más grandes, porque es una especie que crece muy pequeña, pero, o sea, se demora mucho en crecer. Pero si no van a tener el tiempo de, mejor planificarse con suculenta. También venden césped natural, ¿cierto? Rollos de césped, que está muy de moda. Entonces pueden poner, estimular para que el césped agarre el suelo, preparar el suelo. Obviamente si tienen un suelo salino y lanzan el césped solamente, no va a pegar el césped, y aunque pusieran lo que pusieran, entonces ahí tienen que prepararlo también, ¿ya? Con guano, lo más barato, obviamente, y de ahí pueden estimular con otros tipos de elementos. Pero eso es como para ir planificando y diseñando su jardín. No, si me referí mucho a lo que era consuelo, recordad que también lo pueden hacer en macetas. Ver cómo se desarrolla la planta, si tienen desarrollo más hacia los costados o raíces más profundas, y en base a eso compro mi maceta más alta o más larga, ¿ya? O bancales también, etcétera. Pero idealmente ahí, planificación y después paso a selección de planta y después lo otro ya es complementar, diseño, preparación del suelo y plantación, ya tiene que ver con un poco más técnico, ya. Pero la parte de conocimiento intelectual, por así decirlo, y que hay que empezar como a revisar por internet, es la planificación y la selección de plantas, ¿ya? Le voy a dejar un pequeño espacio para que me pregunten. Ya, si tienen alguna duda, algún punto, pueden realizarlo. Desde ahora ya. O lo pueden escribir en el chat también. ¿Nadie tiene consultas? Ya. Bueno, en todo caso está el grupo de WhatsApp y ahí pueden preguntar. Incluso podemos, yo les digo, o sea, el grupo de WhatsApp está para que, más allá de la información que es comercial, que es un poco para mover un poco el grupo, es compartan lo que hacen, compartan lo que hagan. Por ejemplo, no sé, pueden mandarme una imagen de un espacio en su casa y bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, o compré estas especies ornamentales y que como pueden preguntar, pero la idea es que muevan el grupo, ¿ya? Y se mueve haciendo preguntas, haciendo consultas, porque yo generalmente igual le hago preguntas un poco para ir estimulando un poco, se animan a preguntar, no sé si les da vergüenza a algunos, no sé, etcétera, pero, o también la imagen, la foto, que en verdad me dicen cosas, de repente como que tengo que imaginarme las cosas y está medio complicado. Pero si me mandan una foto, una imagen, algo más sustantivo, yo lo puedo ver y podemos chequear. Y entre todos, bueno, mucha gente igual tiene mucha experiencia en el grupo, entonces, entre todos vamos como diseñando y construyendo y avanzando, porque la idea es que mucha gente cuando llega al grupo es que en verdad no sabe de nada, solo sabe matar plantas, ¿cierto? Y de a poco van aprendiendo, esto es prueba y error, nadie es seco en nada, ¿ya? Y de ahí uno va mejorando, tomando un poco la mano y haciendo mejor las cosas, para que al final cuando compren una planta efectivamente les crezca, les viva, la puedan hasta propagar y así. Y no que compre una planta y obviamente que es súper desanimoso que a los 3 4 días de la planta de máster. ¿Ya? Como que pues digamos, bueno, esto no es lo mío. Y no, a lo mejor simplemente es conocimiento, ¿no? ¿Ya? Porque lo material, las cosas para hacer planta en el desierto que estamos, se puede.
solo es prueba y error y conocimiento. Ya pues, lo dejo invitado para este sábado, para los que son de Arica. El sábado 29 tenemos taller. Estoy viendo de invitar a alguien que esté dentro de aquí de la región, que tenga un conocimiento X en algo que pueda compartirlo. Si es que no lograse contactar a alguien que tenga el tiempo de hacer el taller el día sábado, lo haría yo. Ya. Y el tema lo voy a ver de aquí al jueves. No obstante, yo mañana voy a compartir desde ya la tabla para que los que van a participar, obviamente, que tienen que ser un foro mínimo de, creo que les dije, de 15 personas, no, de 20 personas el foro mínimo de asistencia, y después tienen que confirmarle a Joel, efectivamente, para que vaya. Ya mucha gente el taller pasado, hubo 3 o 4 que se inscribieron y no fueron. Ahí los tengo anotados para que si se vuelven a anotar, pueden ir. Si nadie les va a decir que les va a prohibir el ingreso, es gratuito. Al taller, recuerden que tienen que pagar 500 pesos el ingreso al Parque Centenario, eso aparte. Pero eso, ¿ya? Así que ahí les voy a compartir mañana la encuesta y complementario que le confirmen a Joel para tenerlo en consideración en la lista que se pasa ese mismo día. Ya pues, los dejo, gracias por esperar, ahí me voy un poquito con la hora del taller. Yo creo que lo vamos a dejar de día a día a 10:30, algo con un horario un poco más cómodo para todos, ¿ya? Así que eso, ya nos estamos viendo el sábado y cualquier duda o consulta la compartan en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Gracias, chaito.